Bueno, nos encontramos en este momento con una mujer que es un referente de las luchas sociales, de lo intelectual, de aquellos hombres y mujeres que van más allá para rescatar esa humanidad. Es ella, Helen Mack, una mujer admirable que nos concede esta entrevista en el marco de un evento también muy especial, que es el Festival Internacional de Poesía que se realiza por estos días en la ciudad de Medellín. Bueno, lo primero, saludarte, bienvenida a esta ciudad que intenta ser tan hermosa también como Guatemala. ¿Y qué te has encontrado en esta ciudad? Bueno, la verdad es ya tercera vez que vengo a Medellín. Siempre me he sentido muy a gusto. Somos como ciudades hermanas. A Medellín le dicen la ciudad de la eterna primavera y en Guatemala es el país de la eterna primavera. Entonces su gente, su comida, el ambiente es muy similar y me siento realmente muy acogida y muy en casa aquí en Medellín. Bueno, quisiera que iniciáramos como en un recorrido retrospectivo, así en una especie de la máquina del tiempo que nos pueda llevar como por las emociones de una honda tristeza seguramente, pero también de alegrías y de esperanzas. Helen, ¿cómo vive esa coyuntura del conflicto social y armado que vive Guatemala? ¿En qué época de su vida se encontraba y cómo vivió este atroz momento de la historia? Bueno, nosotros tenemos una trayectoria. Tú que eres inmigrante, china, pero yo ya nací en Guatemala. Mi hermana era una antropóloga académica haciendo la investigación sobre los desplazados internos en Guatemala. Ya desde 1982 que se había aplicado la política de tierra arrasada, más del 20% de la población había sido desplazada y estaba siendo perseguida por el ejército. Había habido un último plan que todavía, terminó de seguir eliminándolos, y estas poblaciones cansadas de estar huyendo constantemente, pidieron regresar otra vez, pero esta vez acogidas por la iglesia. Y en ese proceso de investigación académica, Mirna fue asesinada. Luego, posteriormente, precisamente su investigación fue la base para el acuerdo del retorno de los refugiados y desplazados internos. Pero tuvo que pasar pues este proceso del asesinato de Mirna. Yo que, soy administradora de empresas, estaba pues trabajando en proyectos de vivienda, desarrollo habitacional. Me tocó, en esa búsqueda de la justicia, me tocó introducirme al tema de los derechos humanos, que no tenía ni idea de lo que era, y el solo hecho de pedir justicia, pues eso nunca antes visto como un caso de violación a los derechos humanos. Pues obviamente los compañeros de Mirna, mi persona, mi familia, fuimos perseguidos, hubo intentos de atentados, ¿verdad?, para que el caso no pudiera continuar, y ahí fue como me involucré en la temática de los derechos humanos. Pero junto con esto vino también la intención de un proceso de paz, el cual el presidente Vinicio Cerezo, que en ese momento era el primer gobierno civil después de todos estos gobiernos militares, por hacer el intento del proceso de paz, tuvo más de 10 intentos de golpes de Estado, 5 muy visibles, ¿verdad? Y en una de esas incluso el secuestro de la hija del ministro de la Defensa. Y él en un momento determinado llegó a decir que solamente contaba con el 30% del poder, el otro 30-70% estaba distribuido realmente entre el ejército, el sector privado, el sector político y otros enemigos precisamente de la paz. Y en ese contexto de los acuerdos de Esquipulas II es el asesinato de Mirna. Y al mismo tiempo que voy paralelamente con esta discusión de la paz, yo estaba pidiendo justicia. Entonces fue el primer caso de derechos humanos ante los tribunales de justicia que, pues, quién se lo iba a imaginar, y sobre todo acusando al sistema de inteligencia, ¿verdad? Y muy concretamente al Estado Mayor Presidencial, que tenía una unidad, ¿verdad?, que son estas unidades
de operaciones encubiertas de inteligencia para asesinarla, porque su primer argumento de su asesinato, porque tuvo mucho impacto internacional, fue de que había sido un asesinato amoroso, ¿verdad?, pasional, y después la desinformación con todas estas técnicas de inteligencia, que entonces ya mi hermana había sido robo, y después de que estaba en el lavado de dinero, entonces mientras nosotros seguíamos avanzando y avanzando, ¿verdad? Entonces yo creo que, bueno, haciendo un paralelo con la situación en Colombia, muchos casos de justicia, que va a ser un tema que va a ser muy discutido, especialmente si se llegan a altos oficiales del ejército, va a ser muy discutido, va a haber mucha persecución, pero especialmente a través de estas campañas difamatorias y calumniosas. Pero van a haber como distintos temas que no va a ser fácil para los colombianos. Los acuerdos operativos se van a poder llevar a cabo, pero los sustantivos, los que tienen que ver con lo que originan el conflicto, que normalmente tiene que ver con la problemática de tierras, tiene que ver con la marginación y la exclusión de grandes poblaciones y de grandes porciones de tierra, viene esa gran problemática, porque hay todo un modelo económico también de intereses económicos a la expropiación de estas tierras o de estos bosques por toda la extracción de recursos naturales. Entonces nuevamente los pueblos indígenas probablemente vayan a ser nuevamente perseguidos bajo otros conceptos, y esta campaña de discurso de odio, de estigmatización, de calumnias, de querer confundir un poco lo que nos pasó exactamente igual en el referéndum en Guatemala, que también lo perdimos, ¿verdad?, de ir manipulando, de que por aceptar el pluralismo jurídico nos íbamos a convertir, por ejemplo, en idólatras. Aquí tengo entendido que manipularon el tema de la ideología de género. Cuando estábamos hablando sobre los acuerdos de derechos humanos, entonces decían, como está el acuerdo de los niños, de la niñez, entonces decían que los padres ya no iban a poder educar a los niños. Entonces venía una serie de desinformación, pero el objetivo es crear miedo, confusión, para poder manipular y controlar un poco la opinión de la población hacia los objetivos que ellos quieren, y eso probablemente pueda generar esa confusión, pueda generar una polarización, ¿verdad? Y en lugar, esperaría que no sucediera en Colombia, pero entonces en lugar de traer a la unidad, de estar contentos de haber firmado la paz, poco a poco se nos va a ir pasando la ilusión, porque no se van a ver los frutos, al no entender que también esto es un proceso, y eso va a ser utilizado para decir, esta paz no funcionó, para poder querer seguir gozando de las prebendas que se usaban quizás durante el conflicto. Entonces, a todo esto en lo que hay que estar alertas. Es importante la información, estar bien informados, tener pensamiento crítico, pero sobre todo ejercitar mucho lo que, si nosotros realmente creemos en la democracia, lo que realmente es democracia, la tolerancia para poder respetar la opinión del otro, porque si no, nos van a llevar a una polarización nuevamente al estilo de la Guerra Fría, estás conmigo, estás contra mí, que creo que sería el enemigo más peligroso de la paz. Bueno, ya has tocado un tema que para nosotros es muy importante. Aquí las cifras son también gigantescas, hablabas de un 20% en Guatemala, aquí hablamos de 8 millones de víctimas, 5 millones de desplazados, 220.000 homicidios, 70.000 desaparecidos, 33.000 secuestrados. Esas son las víctimas, pero viene un proceso que lo estabas hablando y es el de la revictimización a las familias, a quienes quedaron después de todo ese tema de despojo y de dolor. ¿Cómo ha sido o cómo fue ese proceso de revictimización? ¿Cómo lo vive específicamente tu familia? Porque digamos hay muchos ejemplos, pero tu familia, en el caso de lo que intentaron construir de unas verdades, digamos, de humo, de tu hermana que había muerto por cuestiones pasionales y todo lo que crea esta revictimización. ¿Cómo vive una familia ese aspecto o esa situación? Yo creo que quienes han sido víctimas o familiares de víctimas
y los que estamos esperando justicia, no solamente se trata de una justicia legal, sino que hay una justicia que tiene que ver directamente con el tema de la dignidad. Yo te contaba que hoy en la mañana estuve en la escuela pastora, en donde se leyeron unos poemas a unos niños, y hubo un tema, de una poeta brasilera que se llama Diana Araujo, y si me permites quiero leer, pues no puedo leer todo el poema, pero hay una estrofa que a mí me impresionó mucho, porque es lo que estamos viviendo en Guatemala, y lo que el otro trata de hacer es ignorar, y ahí es donde viene, ignorar tu existencia como ser humano, y de ahí es donde viene la revictimización. Y además, todo ese discurso de odio de empezar a decirte, por tu culpa sucedió esto, lo único que te interesa es el dinero, y uno lo que quiere es justicia. Entonces, a eso es a lo que hay que estar atento, y solo quiero leer, si me permiten, no quiero hacer muy larga la... se llama Otras Palabras, de Diana Araujo, es una poeta brasilera, y voy a leer solo un extracto de la estrofa, y dice: nombrarse al nombrar al otro, que tanta falta nos hace en la escala estrepitosa de vivir en el aire. Estirarse en otros para completar la frase, para hacerse sentido y sintaxis humano. Lo humano es salirse por los nombres ajenos para configurarse un poco más a cada paso, embeberse en otras letras y sonidos, tocar al otro, olerlo, vaciarse y volver a llenarse en amistad o el odio, signos contrarios de la misma e intrínseca necesidad angustiante. Odiar al otro es odiarse a sí mismo por la incapacidad de ser íntegro. Sonreír la sonrisa ajena, llorar sus mismas lágrimas, grados de composición de un poema común. Amar al otro es la máxima poesía. Y lo que se nos viene, porque se nos viene todo un cambio del modelo económico, esa, yo diría, ambición de poder, de dinero, de lo que te viene, es lo que va a hacer perderse muchos valores, se va a corromper mucho la sociedad, va a haber una descomposición social. Y no quiero ser ave de mal agüero ni ser tan pesimista, pero ahí es donde tiene que estar también, si ya lo sabemos, nuestra esperanza, nuestra lucha, para que eso no nos suceda y no nos afecte. Por eso es importante el nunca más, la memoria, es muy importante poderla conservar para que nunca más estos eventos, estos hechos se vuelvan a repetir. Bueno, en este país de la penumbra, en este país donde comienzan a tener como unos visos de cosas nuevas que no habíamos vivido en el tema de paz, que propones que debemos ser de alguna manera luz en medio de este ambiente tan oscuro, ¿qué nos propone Helen? Helen fue galardonada en los premios Nobel alternativos. Quisiera que nos hablaras un poco, que pues inclusive hay un nombre que creo que una poeta no lo podría traducir, es un nombre en inglés que es un poco intraducible, como cuando mi profesor de latín me hablaba de diligote sin mocorde, que es te amo desde lo profundo del corazón. Quisiera que nos tradujeses qué significa el nombre de estos premios Nobel alternativos, porque creo que describe un poco lo que es también tu vida o tu ser o tu esencia. Bueno, en inglés se llama The Right Livelihood Award, que tiene que ver un poco con el espíritu del buen vivir, de querer realmente solucionar los problemas de raíz, de creer en el ser humano, ¿verdad? De dar soluciones, de pensar en el otro. Por eso el concepto del buen vivir, por eso se llama livelihood, o sea, una buena vida, un buen vivir, ¿verdad? Pero sobre la base, dijéramos, de una convivencia, ¿verdad? The livelihood. Y bueno, lo que trata este premio del Premio Nobel Alternativo precisamente surge de querer reconocer a seres humanos comunes y corrientes que hacen un trabajo también importante, que tienen un impacto que no se pueda ver al premio como muy lejano porque nunca vas a poder alcanzar, sino que otros con tu ejemplo
tú puedas seguirlo. El Festival de Poesía ha sido también galardonado con el Premio Nobel Alternativo. Y lo que quiero decir con esto es que Colombia ha sido un país muy sui generis en todo su proceso del conflicto armado, porque estando en conflicto también tomaron medidas de justicia transicional, estando en el conflicto sacaron muchas medidas a favor de las víctimas. Ha tenido la sociedad colombiana, ha tenido una resiliencia también de ese anhelo de la paz, cosa que en muchas sociedades, especialmente como la guatemalteca, no pudimos ser resilientes a esa violencia tan fuerte que vivimos. Colombia no, por lo menos en el caso de Medellín, tengo entendido, no dejó arrebatarse, por ejemplo, los espacios públicos. Yo estaba aquí en Colombia cuando se firmó la paz en Guatemala, me habían invitado acá, y estuve en el parque de Panaca, y cuando se terminó una de las actividades, hubo un canto hacia la paz, que a mí me sacó las lágrimas. Decía, ojalá que los guatemaltecos pudiéramos ser esa resiliencia del anhelo de la paz y que los colombianos tienen. Entonces, siempre uno cree que su país no hay peor que el país de uno, pero hay una esperanza, y eso sí lo puedo ver en los colombianos, esa resiliencia de no dejarse dominar por ese mal, y la creatividad que han tenido. Este festival durante 27 años, en los momentos más difíciles de la violencia en Medellín, salió a los espacios públicos con poesía, con literatura, para cambiar y poder expresar lo que otros no podemos expresar a través de esta poesía. Yo tengo la certeza que los colombianos van a luchar para que lo que venga del mal de la guerra, que se quede, se pueda desechar y realmente ganar. De que no es fácil un proceso, porque no es fácil, por eso es un proceso de paz. Es lento, nos han cambiado cultura y van a cambiar cultura. Las instituciones van a cambiar de cultura, las mismas comunidades pueden cambiar de cultura, porque ya empiezan otros valores, ¿verdad? Pero eso es lo que el colombiano, creo que sí ha sido resiliente a toda la violencia que se vivió en toda la época de Pablo Escobar, con todo el tema de los paramilitares, con todo el tema de las FARC, con lo que haya sido la violencia, que haya sido, que uno no quiere esa violencia, y fueron resilientes. Yo esperaría también que sean resilientes en esas cosas negativas de ese proceso, que los colombianos apenas empiezan a caminar. Todavía no hemos llegado al ojo de la tormenta, en donde también va a haber necesidad, yo digo, de verse muy adentro, pero sobre todo sí recomendar la importancia de considerar la dignidad del ser humano, de considerar al otro. No podemos seguir ignorando al otro, a la pobreza, a la discriminación, a la revictimización, porque nos van a empezar a revictimizar. A las víctimas le van a decir, solo el dinero les interesa, solo quieren llorar, de eso han vivido todo el tiempo, los otros no quieren que Colombia avance, son responsables del retroceso, van a usar palabras grotescas, adjetivos grotescos, van a meter divisiones para precisamente no construir el país que queremos. Y la poesía, ¿qué papel juega la poesía? Primero en tu vida, porque, bueno, históricamente te imagino como a Diógenes el cínico con la lámpara buscando un hombre, y los poetas han sido ese hilo también de esperanza. Pablo Neruda, que fue un hombre también a contracorriente, luchador por la paz, Saramago, o sea, gente de este mundo que se convirtieron en esa luz de esperanza. ¿Qué papel juega la poesía en la vida de Helen y cómo convierte esa poesía en ese faro que termina iluminando? Y eso nos va a llevar luego, me imagino, a la fundación que se convierte también en ese faro. Pero inicia con la poesía. Pues mira, desafortunadamente mis artes literarias no dan mucho. Más bien al contrario, vine a descubrir aquí en Medellín, en el festival, y participando sobre todo con el proyecto Gulliver que impulsa el festival, que es con niños. Logró tocar esa parte sensible,
y de ver la importancia de la poesía como una herramienta incluso de sanación, ¿verdad? Para unos y otros. En el caso de Guatemala, los poetas fueron perseguidos y asesinados. Y por eso, yo no sé si ahí tenemos ese karma que no logramos sacar, pues esa represión o estos sentimientos reprimidos que tenemos. Y aquí era donde yo te decía, en lo peor de la violencia que estaba viviendo Medellín, los poetas, los artistas salieron a la calle, no permitieron que les quitaran sus espacios públicos, y por eso han sido resilientes. Yo por eso sí le deseo realmente a Colombia, al festival, a todos los medallos, como le dicen, ¿verdad? A luchar por esa paz, a construir el país que queremos con paz. ¿Qué hace la fundación que tiene el nombre de tu hermana? ¿A qué se dedica y cómo termina aportando al fin de cuentas a soñar otro mundo? Bueno, yo empecé a soñar con la justicia de Mirna, y ahí me fui dando cuenta que la justicia legal no es toda la justicia, que los ciudadanos comunes y corrientes a veces es inaccesible la justicia, poco entendible, poco accesible. Pero teníamos el caso de Mirna en los tribunales y me tocó y nos ha tocado luchar por ese fin de la impunidad, y ahí fue como empezamos como institución a querer incidir y tener un impacto en las reformas al sector justicia, que no ha sido nada fácil, porque siempre hay un grupo que quiere conservar y mantener la impunidad, que esto también les va a pasar, cada quien cada quien en sus circunstancias, ¿verdad? Por eso yo decía que procesos que van a vivir los colombianos, que ya lo estamos viviendo o que ya lo están viviendo los colombianos, tiene que ver y va a atravesar por el tema de impunidad, y obviamente estas redes que ustedes también han sido los primeros en vivirlos con pues estas redes criminales, ¿verdad? Que es una frontera muy invisible entre lo legal y lo ilegal, lo lícito y lo ilícito, la flexibilidad que tienen las redes, hoy estoy aquí, estoy allá, pero que viven de la corrupción, que viven de la cooptación, y que utilizan medios como la violencia, la coerción política, las mismas necesidades, que van transformando, incluso teniendo impacto en las instituciones estatales, que es lo que hace que la cultura institucional y la cultura de la sociedad vaya cambiando. En el caso de Guatemala, por ejemplo, una entrevista que Jorge Ramos de Univisión le hace al presidente Morales, ¿verdad? Porque su hijo está sindicado de corrupción. Él dice, es que en un momento él llegó a decirles que la corrupción es normal. Esto lo está diciendo el presidente, pero con esto lo que quiero ejemplificar es cómo estas redes criminales, que atraviesan también por el crimen organizado en sus distintas actividades, impactan a las instituciones de la paz, porque van a ser impactadas, o de la justicia, y van a cambiar la cultura. Y por eso el tema vuelvo a insistir, el tema ético, el tema de la integridad, el tema de los valores va a ser importante seguir impulsando. Helen, un imaginario. Digamos que los pueblos toman decisiones, los pueblos avanzan en la construcción de su destino, pero hay ciertos líderes que de alguna manera direccionan las cosas. Aquí tienes sentado al presidente de Colombia, al comandante de las FARC, al comandante del ELN y al comandante de las fuerzas militares. ¿Qué mensaje le darías a alguien que vivió todo ese proceso, que decías que estaban a puertas de golpes de Estado, una guerrilla de pronto temerosa, incrédula, unos gobernantes que se jugaban todo su caudal electoral, político y de opinión? ¿Qué les dirías a ellos que digamos todos se mueven en cierto modo en ese círculo tan tenue del poder? Bueno, yo creo que ahí todos están en el poder, nadie va a querer dejar el poder, pero yo vuelvo a insistir en esos valores democráticos, si creemos en los valores democráticos o en los valores de país. Si nosotros, quienes estábamos como actores presentes en estas luchas, lo que queremos es construir el país soñado, ¿cuál es el aporte que cada quien va a hacer sin necesidad de seguir con la violencia?
Por eso, bueno, el lema de este festival es construir el país que deseamos. Y eso es lo que yo le diría. Y aquí requiere de mucha tolerancia. Pero nuevamente yo sí vuelvo a insistir como el tema de la corrupción, como la ambición de poder o de dinero va a ser uno de los principales elementos para cambiar quizás muchos escenarios de escenarios no deseados. Helen, te voy a decir 5 palabras y vas a decir lo primero que se te ocurra con esa palabra. Te digo una palabra y me contestas qué te genera, qué toca en ti esa palabra y qué se te viene simplemente, para que así vamos cerrando y luego pues hagamos nuestra despedida. País. Con paz. Niños. Cambios. Comunidad. Solidaridad. Madre. Amor. Paz. Tranquilidad. Bueno, entonces tuvimos un encuentro realmente muy hermoso, un encuentro que nos hace adivinar un poco el futuro, de temores, pero sobre todo de esperanza, con nuestra Premio Nobel Alternativa. O sea, uno termina creyéndole a un premio Nobel alternativo cuando un premio Nobel se lo ganó Barack Obama. Uno dice, debe haber algo alternativo. Y qué rico encontrarnos contigo y que nos hayas compartido todas estas experiencias. Y finalmente, pues un saludo para toda la gente de Colombia que cree que Colombia avanza. Yo sí diría, vuelvo a insistir, que mientras hay vida hay esperanza, y por esa esperanza es la que tenemos que luchar realmente por cambiar nuestro país. Pero sí, un mensaje de verdad que es importante el pensamiento crítico, que dejarse llevar y repetir lo que otros dicen no es realmente construir el país que queremos. Hay suficiente tecnología, tenemos la educación, Colombia tiene la educación suficiente como para tener un pensamiento crítico y tener un criterio propio y no solamente repetir lo que los otros digan. Es importante tener ese pensamiento crítico y poner en duda, investigar y a partir de una experiencia propia sacar una decisión, pero no solamente repetirla y dejarse llevar por comodidad, por lo que otros dicen, que nos van a polarizar, que ya quizás no va a ser con la violencia de las armas que tenían, pero va a ser otra violencia, yo sí te diría quizás psicológica, una violencia de espíritu, porque se van a ir envenenando con estos discursos de odio que van a venir con tal de polarizarnos, y unos y otros se van a estar echando la culpa, y lo que hay que ver es que quien genera ese discurso de odio lo que está practicando es pues esa teoría del espejo, ¿verdad? Está proyectando lo que ellos quieren, lo proyectan en el otro, y ahí en ese análisis es que yo le pido a los colombianos que no se dejen de llevar, que tengan ese criterio propio, que no se dejen polarizar, que lo que queremos es salir de la violencia para construir un país con paz. Bueno, para todos los medios federados de la Federación Internacional de Prensa de los Pueblos, nos acompañó Helen Mack.